Buenos días, queridos estudiantes. Les saluda la profesora Zoila Lavado desde Lima. Esta es la asignatura de Ciencia y Tecnología para tercero y cuarto de secundaria. Hoy iniciaremos la experiencia de aprendizaje número 5. Construimos un país libre de discriminación con una ciudadanía crítica y activa. Esta EDA tiene 3 semanas de vigencia. Iniciamos nuestra primera actividad titulada Explicamos que las características hereditarias dependen de la información genética. Como propósito de la experiencia de aprendizaje, debemos proponer acciones argumentadas frente al problema de la discriminación, a fin de promover una mejor convivencia en nuestra comunidad. El reto es responder qué argumentos nos permitirán proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad. El producto de la experiencia es una exposición argumentativa de la implementación de un proyecto participativo que promueva la erradicación de la discriminación en nuestra comunidad. Como evidencia, deberás elaborar un listado de las características dominantes heredadas por tus progenitores, haciendo uso del tablero de Punnett. En esta actividad vamos a trabajar con la competencia Explica el mundo físico basado en conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Las capacidades: comprende y usa conocimiento sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo, y evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. Antes de iniciar, recuerda que debes tomar en cuenta estos 2 criterios. El primero, expliqué que las características que se observan de generación en generación dependen de la información de las leyes genéticas. Segundo, asumí mi postura crítica y fundamenté mi posición considerando argumentos científicos sobre el genoma frente a la discriminación. Bien, es momento de revisar la situación significativa. Macarena es una estudiante, al igual que tú, que cursa el tercero de secundaria. A ella le interesa la lucha de distintos grupos sociales a los que en algún momento de la historia se le negaron derechos civiles y políticos. Ella toma en cuenta que muchas personas no son tratadas de la misma manera por su procedencia, como es el caso de los campesinos, la población afroperuana y los indígenas. Observa que en los medios de comunicación masiva, en las redes sociales y cotidianamente en su ciudad, muchas personas son agredidas por ser o parecer de origen campesino o indígena. Escuchó en los noticieros también y leyó en redes sociales que la primera dama de la nación, Lilia Paredes, no se expresaba bien, debido a que en una entrevista usó la palabra festejación, siendo un punto de crítica en los medios de comunicación por no saber expresarse correctamente. Preocupada por esto, se puso a reflexionar por qué cuando entrevistan a otras personas extranjeras no sucede lo mismo, como por ejemplo cuando se hizo la entrevista a Nancy Lange, Elian Carr o Mar Vito. No se dieron comentarios discriminativos por su forma de hablar. Macarena se pregunta por qué razones persisten dichas actitudes y prácticas racistas en el país. Más aún, ella considera necesario actuar para promover que el racismo desaparezca del país, teniendo en cuenta la voluntad de Macarena para enfrentar las prácticas y discursos racistas en el país. Nos preguntamos, ¿qué argumentos nos permitirían proponer acciones frente al problema de la discriminación en nuestra comunidad? Vamos a revisar qué es el racismo.
Sabemos que todo trato diferenciado, excluyente o restrictivo hacia una persona o grupo, motivado por las características físicas como por ejemplo el color, el tipo de piel o cabello, facciones, estatura, entre otros, y los factores étnicos culturales como por ejemplo la lengua materna, el acento o dejo, costumbres, indumentaria, símbolos, creencias y otras prácticas culturales o formas de vida, identificación y pertinencia a un grupo étnico o cultural, que tiene como resultado el limitar sus derechos o también las libertades fundamentales. En una sociedad altamente desigual como la nuestra, el nivel socioeconómico refuerza este tipo de actos y situaciones, al condicionar el acceso y ejercicio de derechos, bienes y servicios de calidad como la educación, la salud, el empleo digno, seguridad, participación y otros determinados por la población. Nunca nos preguntamos por qué somos tan diferentes en cuanto, por ejemplo, al color de piel o al cabello. No reflexionamos mucho en esto. Te dejo aquí un link para que puedas visualizar este video que lleva por título ¿Cómo evolucionaron los rasgos de tu rostro? Curiosamente, 126. Y luego respondemos las siguientes preguntas. ¿La forma de nuestro cabello cumple alguna función? Si migro a otro continente, a un lugar muy frío, ¿mi piel cambiará de color? Veamos lo que hizo Gregory Mendel en su jardín. Él nació en República Checa en el año 1822. Él ingresó como novicio agustino en el monasterio. Como monje agustino, tuvo la oportunidad de estudiar botánica, matemáticas y química en la Universidad de Viena. Los rigurosos experimentos de Mendel sobre los fenómenos de la herencia en las plantas constituyen el punto de partida de la genética. Por ello, es conocido como el padre de la genética. Esta investigación sobre herencia la realizó en el año 1856. Mendel comenzó un proyecto de investigación de una década de duración para investigar los patrones de la herencia. Mendel eligió para sus experimentos las arvejas o guisantes de la especie Pisum sativum. Mendel estudió 7 caracteres en la arveja, por ejemplo, la forma de las semillas, si eran lisas o rugosas, el color de semillas, si eran amarillos o verdes, el color de la flor, si es que era púrpura o blanco, la forma de la vaina, si es que estaba inflada o estaba rugosa, el color de la vaina, si es que era verde o amarilla, la posición de la flor, si se encontraba en el extremo axial o era terminal. La altura de la planta, algunas eran altas y otras eran bajas. Como verás en el cuadro, tenemos algunas características que son dominantes y otras son recesivas. Revisemos entonces la primera ley de Mendel, principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Si se cruza una línea pura de guisantes de semilla lisa con otra de semilla rugosa, los individuos de la primera generación filial o F1 son todos uniformes. En este caso, se parecen todos a uno de los progenitores, el de la semilla lisa. Mendel denominó a este hecho carácter dominante, que prevalece en el híbrido y es recesivo al que no se manifiesta en él. Analicemos el cuadro de Punnett. Aquí estamos observando la generación paterna que se entrecruzan el color de semillas. En este caso sabemos nosotros que las semillas de color amarilla son dominantes frente al color verde. Por esa razón es que nosotros vamos a decir que el color amarillo es dominante y por esa razón lo vamos a simbolizar con 2 A mayúsculas y al color verde le vamos a poner las 2 A minúsculas. ¿Esto qué significa?
que ellos han heredado a su vez estas características de sus progenitores, lo que implica que los dos padres, al tener estas características, son homocigotes. Bueno, los gametos que pueden formar son estos que vemos aquí, tanto de la madre como del padre, y al obtener los resultados estamos viendo que se manifiesta el carácter dominante. Si se cruzan dos caracteres que son uniformes, es decir, que son homocigotes, pero son diferentes, se van a manifestar siempre el carácter dominante. Entonces, si se están cruzando las semillas de color amarilla y de color verde, ¿qué vamos a obtener como resultado en la primera generación filial? Obtenemos el 100% de semillas de color amarillo con características genéticas híbridas o heterocigotos. ¿Esto qué significa? Que si bien es cierto, son de color amarillo y portan genéticamente el color recesivo, es decir, el color verde, que en algún momento se podría manifestar en las siguientes generaciones. La segunda ley de Mendel nos habla de la ley de la segregación de los caracteres en la segunda generación filial. Si las plantas que tienen semillas de híbridos de la primera generación filial, es decir, de F1, y si éstas se dejan que se autofecunden, se van a obtener la segunda generación filial, pudiéndose observar que la proporción entre semillas lisas y semillas rugosas va a ser de 3:1. ¿Esto qué significa? Que va a manifestarse el carácter dominante en una proporción de 3:1. Ahora bien, veamos. Con respecto al ejemplo anterior, dijimos que el color amarillo era dominante. Entonces, nosotros obtuvimos el 100% de semillas de color amarillo. Recuerda que te dije que ellos podían portar el color verde, que no se había manifestado en ellos, pero podían heredarlo a sus siguientes generaciones. Entonces, los gametos que se han formado van a ser tanto para el color amarillo como para el color verde, demostrándose al final, después de realizar los cuadros de Punnett, obtenemos el 75% de semillas con color amarillo y solamente un 25% presenta semillas verdes. Esto significa que la posibilidad de que las semillas salgan de color amarillo son de 3:1. Genotípicamente hablando, vamos a ver que las semillas amarillas tienen un 25% del total van a ser homocigotes dominantes y un 50% van a ser heterocigotos de color amarillo y se manifiesta un 25% de semillas de color verde, es decir, son homocigotes recesivos. Como verás, en la época de Mendel no se conocía la biología molecular, lo que en la actualidad se denomina gen, es lo que Mendel en su día denominó factor hereditario, una unidad biológica responsable de la transmisión de los caracteres genéticos. Supuso asimismo que cada individuo posee 2 genes para cada carácter. Se denomina homocigote al individuo que tiene 2 alelos idénticos para un determinado carácter y heterocigoto al que los tiene distintos. Mendel concluyó la ley de la segregación que postula que los 2 factores, es decir, los genes, para cada carácter no se mezclan ni se fusionan de ninguna manera, sino que se segregan en el momento de la formación de los gametos. Ahora vamos a observar las características físicas que sugieren el cuadro de doble entrada y marcamos con un aspa los rasgos físicos familiares que tenemos en nuestra familia.
Debemos completar este cuadro indicando el color de cabello, estatura, contextura, forma de ojos, tamaño de orejas de nuestra mamá, de nuestro papá, de nuestros hermanos, tíos y abuelos. Y observa cuánto nos parecemos a mamá o papá, a nuestros tíos, abuelos o hermanos, y cuánto nos diferenciamos de ellos también a pesar de ser una familia. De acuerdo a los resultados de las marcas realizadas en el cuadro, respondemos las siguientes preguntas. ¿Por qué tenemos estas similitudes con nuestros padres? ¿De qué depende el parecido de nuestras características físicas en nuestra familia? Recuerda registrar tus respuestas en tu cuaderno de actividades. Ahora te invito a que revises este video que lleva por título Conceptos básicos de genética. Este video nos permitirá entender que la herencia genética es la transmisión de las características de nuestros padres a través del material genético. Luego, vamos a elaborar un organizador visual de nuestra preferencia con la información obtenida. Te recomiendo utilizar estas palabras para que elabores el organizador visual. Vamos a revisar algunos conceptos. Por ejemplo, la herencia. Hablamos de herencia genética cuando se da la transmisión de los caracteres hereditarios de padres a hijos. Esto se da gracias a los genes. Es por ello que los miembros de la misma familia tienen características similares. Ahora te invito a completar el fragmento del siguiente texto. Revisemos el concepto de genotipo. Es la constitución genética de una persona. A veces, los dos alelos heredados son iguales, otras veces pueden ser diferentes. Tenemos dos tipos, genotipo homocigoto o puro, que son los genes dominantes, y genes recesivos, y genotipo heterocigoto o híbrido. El fenotipo es el conjunto de caracteres visibles que un individuo presenta, como el color de cabello, el tamaño, lo que es la contextura, el color de ojos, entre otras características. Analicemos ahora el siguiente caso teniendo en cuenta las leyes de Mendel. Recuerda revisar el texto leído, que te ayudará a poder resolver el caso de Luisa. En la familia de Luisa, sus abuelos maternos presentan las siguientes características. Su abuelita tiene el cabello negro homocigoto dominante y su abuelito tiene el cabello castaño claro, que es homocigoto recesivo. Bueno, te invito a que realices los cruces con la ayuda de este cuadro de Punnett y luego respondemos las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los fenotipos posibles, es decir, el color de cabello que pueden tener su descendencia? Hijas, hijos, es decir, la madre, las tías, los tíos de Luisa. ¿Cuáles son los genotipos posibles de la mamá de Luisa, los tíos, tías de Luisa? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad heterocigota? Lo expresamos en porcentajes. ¿Cuál es el carácter fenotípico, es decir, el color de cabello que desaparece en esta generación? ¿Cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa? ¿Por qué razón? Ahora vamos a ver el segundo caso. Los descendientes de los abuelitos de Luisa son sus tíos o tías y su madre. Según el caso anterior, todos serían heterocigotos, de cabello negro. Ahora analicemos lo siguiente. Si el papá de Luisa fuera también heterocigoto, de cabello negro, ¿cuáles son los fenotipos posibles que puede tener la descendencia de los padres de Luisa? ¿Cuáles son los genotipos posibles de las hermanas, hermanos y de Luisa? ¿Cuál es la probabilidad porcentual de que tengan una variedad heterocigota? ¿Cuál es la probabilidad de que tengan una variedad homocigota dominante y una variedad homocigota recesiva?
¿Cuál es la ley de Mendel que se aplica en el caso de Luisa? ¿Por qué? Ahora que hemos comprendido la transmisión de la herencia genética, aplicando las leyes de Mendel puedes realizar otros ejemplos. Reflexionemos en familia y dialoguemos con nuestros padres o abuelos sobre la transmisión de los caracteres hereditarios de generación en generación. Respondemos las preguntas planteadas en el cuadro. Por ejemplo, explicamos en base a la lectura cómo el color del cabello, la contextura física, forma de ojos son rasgos heredados de padres a hijos, respondiendo por qué. También debes tomar en cuenta si crees que la información genética depende de la voluntad de las personas y por qué. Luego vamos a explicar en base al diálogo con nuestros padres qué respondieron ellos frente a estas preguntas. Ahora es momento de responder. Si la información genética no depende de la voluntad de las personas, ¿consideras que todos merecemos ser tratados con igualdad y respeto en nuestra familia, comunidad y país? En la actualidad, ¿consideras que existe discriminación por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquier otra índole en nuestra comunidad y país? ¿Por qué? Vamos a proponer dos conclusiones teniendo en cuenta las implicancias del conocimiento científico sobre la información genética para evitar la discriminación. Tengamos en cuenta toda actividad desarrollada. Estas conclusiones serán incluidas en nuestro proyecto participativo. Ahora, para culminar, con los datos obtenidos a nivel familiar, vamos a elaborar un cuadro con el listado de rasgos dominantes y recesivos que heredaste de tus padres. Indica el tipo de labio, es decir, el grosor, tu lóbulo auricular, color de ojos, cejas, cabello. En cuanto al color, el tipo de cabello, si es que presentas pico de viuda, enrollamiento de lengua, color de piel y talla, indicando si este carácter es dominante o recesivo. Finalmente, vamos a evaluarnos bajo estos dos criterios y vamos a indicar si tuvimos logros o estamos en proceso de lograrlo y qué podemos hacer para mejorar nuestros aprendizajes. Bien, queridos estudiantes, hemos llegado a la parte final de nuestras actividades. Conmigo será hasta la próxima oportunidad. Nos vemos.